Muy buenos días a todos. Se nos están juntando otro grupo también. Están también otros hoteles, los afiliados a Cotelco, a través de su directora ejecutiva Marvel Ruiz, que no sé si se nos está acompañando, se nos ha unido acá, pero a través de ella hemos cursado una invitación a todos sus afiliados. También estamos también con Roxana Beleño, la directora de ANATO, y sus afiliados también a ANATO, que de pronto nos están acompañando también acá. Así que invitamos, porque tenemos estos invitados de hoy, son bien interesantes para todos, para todo este segmento y toda la cadena de valor, tanto del turismo de eventos y negocios también como para el turismo bleisure. Entonces estamos muy emocionados por tener aquí a Frank Romero y nuevamente a Giulio Toscani nuevamente acá. Así que, sin más, bienvenidos a todos y disfrutemos de nuestros invitados tan especiales que tenemos hoy. Hola Janine, feliz mañana para ti, un saludo muy especial para todos ustedes. Martes y jueves está ya siendo parte de nuestra agenda el encontrarnos, el vernos. Ya hay nombres que le he Conrado, que yo ya siento como de la familia, como de siempre, por los lazos que se han venido creando. Y además de saludarte a ti, a María Carolina y a Daniela, que son las tres líderes, el alma, el motor de este proyecto, audaz sin duda, de reactivación, de repensamiento del Clúster TEN en Colombia, queremos darle un saludo muy especial a las 10 empresas líderes, ejes de este proyecto. Todos los que están participando son fundamentales, pero sin duda tenemos 10 empresas que son el corazón de esta dinámica, que sus logros, que sus avances van a ser los logros de todos, porque además tienen la capacidad de dinamizar al conjunto del clúster. Un saludo muy especial entonces a Corferias, a través de sus dos representantes, Juan Esteban Pérez, Lili Reyes, a Expreso Brasilia, a través de Sandra Gómez y Ángel Conde, GHL Hoteles, William Escobar y Erika Bisbal son sus representantes, voceros y líderes, el Hotel Country a través de Luidin Landazábal, que además es uno de los más activos y más puntuales también, con Jacqueline Porto, que ha sido activísima en los chats, yo seguramente también lo será, Hotel Dan Carton con Fanny Andrade y Pedro Mesa, bienvenido a todo el equipo del Hotel Dan Carton, Huevos y Escobas a través de Lorenzo Márquez y Alejandro Macías, el Movish a través de Sarey Orozco y Margarita Alcalá, Mundi Tour a través de Roberto Gómez, que además tuvo seguramente una sesión muy bella escuchando el caso de Pangea como un referente valioso, Royal Films a través de Andrea Velilla y de Carolina Algarín, y de Evening en compañía a través de Robert Evening, que es otro de los puntualísimos. Gracias Robert por ese compromiso y esta actitud con este proyecto, y Juan José Romero. A todos, antes de darle la palabra a Fran Romero, que como bien decía Conrado, es el primer invitado del día de hoy, recordarles las 4 sesiones que hemos tenido, las 3 sesiones previas y a la que entramos hoy. Y es importante que nos tomemos 2 minutos para hacerlo, porque quizás en esta, digamos, en esta dinámica tan intensa de eventos de todas naturalezas, podemos perder de vista el hilillo, la narrativa de este programa de fortalecimiento, y es importante que esa narrativa no se pierda. Para quienes han participado en las masterclasses o en las sesiones públicas, fundamental, pero clave para las 10 empresas eje de este proyecto que están viviendo un proceso que no es gratuito y que fue, digamos, pensado de esta manera. La primera sesión con la que inauguramos este programa la llamamos Lo digital y la inteligencia artificial para el clúster TEN. En esa sesión tuvimos a Giulio Toscani, experto italiano sentado en España, quien nos hizo una introducción interesante en este capítulo, nos dijo cosas muy valiosas. La primera, la tecnología sin estrategia no tiene sentido. 2, es muy importante saber cómo recogemos los datos, cómo los transmitimos, cómo los almacenamos, pero sobre todo cómo los analizamos para tomar decisiones. Insistió mucho en el capítulo de seguridad, en el manejo de los datos de cara a la confianza que tenemos que transmitirle a nuestros usuarios, a nuestros seguidores. Y por último, hizo una reflexión sobre todo el capítulo de inteligencia artificial aplicada al sector. Hoy además de esto aterrizará, llegará de manera muy cercana al sector con nuestro primer invitado.
La segunda sesión, la sesión de polinización cruzada, la lideramos con Rado Uribe, quienes ya ustedes escucharon en off al inicio de esta sesión, y también yo. Y ese día lo que buscamos fue estimularlos, inspirarlos en una revisión desde lo que conceptualmente es la polinización cruzada, pero también desde tendencias, casos y ejemplos reales muy cercanos al sector que ustedes representan, cómo las están adaptando, cómo están viviendo esas tendencias y cómo son un valioso ejemplo de polinización cruzada. Esta sesión tuvo un invitado que creo que a todos pues nos conmovió, nos conectó por su humanidad, por la manera de presentarnos, incluso lo decía ayer Janine Pineda cuando nos dijo soy padre de familia, es decir, esa manera también tan honesta de acercarse a ustedes, que fue David Hernández, CEO y fundador de una de las agencias de viajes sin duda más disruptivas a nivel internacional, sin duda la más disruptiva en Europa, que es Pangea. Él nos habló de polinización cruzada, cómo desde el mundo del viaje se han acercado a otras lógicas, al mundo del libro, al mundo de los objetos, al mundo de la indumentaria, a la tecnología, bajo una lógica además de un diseño de la experiencia muy omnicanal. Eso reténganlo porque será parte de la segunda gran etapa de este proyecto, que es todo el tema de lo digital, lo físico y lo digital en nuestras estrategias de comunicación y de comercialización. Y la tercera sesión, que ya fue, digamos, una sesión puntual para las 10 empresas que hacen parte de este proyecto, fue el workshop de Business Model Canvas. Tuvimos como gran piloto de esa sesión a Gabriel Bedoya, colombiano, radicado en Estados Unidos hace muchísimos años, que ha trabajado con empresas a nivel internacional, que yo creo que como nunca, para mí por lo menos fue así, nos recorrió cada uno de los capítulos de este modelo liderado por Alex Osterwalder del Business Model Canvas, explicándonos cada componente. Él le añadió un capítulo que es el What If, y si pasan cosas como las que están pasando actualmente, cómo nos adaptamos, y le dejó una tarea muy clara a todos los empresarios ejes de este proyecto. Y hoy martes es el día péndulo en el que estamos esperando a través de Daniela Useche sus Business Model Canvas para poder revisarlos nosotros desde Conexiones Creativas en compañía de Gabriel, retroalimentarlos porque este es un proceso en capas. Si eso no nos queda listo y estamos tranquilos, no estaremos construyendo sobre bases sólidas lo que viene. Esa sesión con Gabriel la cerramos con un experto que es un crack, a todos creo que nos impresionó, que es Pedro Moneo, uno de los líderes de innovación mundial más interesantes, que además nos dijo, señores, el COVID, y lo menciono solo porque hoy vamos a hablar de eso, es el rinoceronte. Sabíamos que estaba allí, pero ojo, ojo que ese rinoceronte no puede embestirnos. Esa sesión la terminamos, insisto, los empresarios líderes del proyecto tienen una tarea clara y hoy reactivamos la posibilidad de esta masterclass para que los 10 empresarios ejes del proyecto sigan, digamos, absorbiendo contenido que va a ser valioso, pero se abre para que otros agentes del clúster participen en ese ejercicio, digamos, de impacto amplio al clúster, tanto TEN como Bleacher, como bien decía Janine, de Barranquilla y el Atlántico. Termino yo aquí entonces para dar la palabra a Fran Romero. Esta sesión la hemos titulado Business Model COVID, como una continuidad de lo que ya vivimos la semana pasada, el Business Model Canvas, porque sin duda este gran confinamiento es el periodo de prueba, tomémoslo así, para muchas transformaciones que con COVID o sin COVID debíamos implementar. El MIT lanzó este estudio de hecho. Hoy abrimos la sesión entonces con Fran, que ya lo vemos. Hola Fran, un saludo para ti muy especial. Fuiste uno de esos personajes que estuvimos monitoreando desde Conexiones Creativas en muchos eventos internacionales. Nos sorprendió, digamos, no solamente tu claridad para acercarse a la realidad, a las dinámicas de la transformación del sector de viajes a nivel internacional. Hoy será un lujo y queremos pedir a los empresarios que desde ya abran su chat y que todas las preguntas que tengan o comentarios las vayan escribiendo para que cuando termine la primera parte de la presentación de Fran, pues podamos abrir una conversación valiosa con él y que sea muy interactiva, que sea una sesión muy práctica y muy cercana a sus realidades,
Por favor, empresarios, abran el chat y empiecen a escribirnos. Fran lleva 15 años trabajando en una de las empresas referentes a nivel mundial en este capítulo que es Amadeus, es el líder de innovación abierta. Fran, gracias, es un gusto escucharte. Creo que ya el micrófono funciona bien y apenas eso esté confirmado, Fabuloso. somos... Sí, pues bueno, primero de todo, buenos días a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de pasar un tiempo con vosotros y compartir algunos de las experiencias o algunos de los insights que hemos detectado desde Amadeus y por supuesto también felicitaros por este magnífico proyecto y este programa y es un placer colaborar en todo lo que podamos, ¿no?, con ello. Así que muchísimas gracias a Conexiones Creativas y a todos vosotros por esta iniciativa. Se me escucha bien, ¿no? Solo por confirmarlo. Está maravilloso, yo ya entonces te dejo y los empresarios, abran su chat, aprovechen a este hombre, que las preguntas sean muy precisas para que salgamos llenos de herramientas. Gracias, Fran. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias de nuevo. Si os parece, comenzamos. La sesión la hemos preparado de la siguiente manera. Me gustaría empezar compartiendo con vosotros durante 10 o 15 minutos máximo cuáles son las principales tendencias innovadoras que estamos detectando en la nueva situación en la que nos encontramos y luego después tendremos tiempo suficiente para hacer un diálogo, responder a las preguntas y bueno, encauzar la conversación por las áreas que os parezcan más interesantes, ¿de acuerdo? Así que si todo va bien, comenzamos con el contenido de la primera parte de la sesión y luego vamos con la conversación. Bueno, pues todo el mundo sabemos la situación en la que estamos, post-COVID, entre el COVID, además de hecho con subidas y bajadas, un poco en plan casi acordeón, ¿no? Según las distintas regiones, con posibles rebrotes, bastante desafortunada, ¿no? Cuando idealmente a todo el mundo nos gustaría estar pues como en esta foto, ¿no? En la cual estamos con libertad para viajar y poder vivir las experiencias que hemos tenido hasta ahora y que nos gustaría seguir viviendo, ¿no? Entonces, desde Amadeus, bueno, pues estamos monitorizando claramente cómo va todo el mercado y también estamos viendo qué tipo de preguntas son las clave que necesitamos hacernos y que necesitamos investigar entre todos para salir de la mejor manera posible de esta situación, ¿no? Entonces creemos que las principales son tres. La primera es cómo volver a impulsar la confianza en el viajero. Claramente, el viajero hoy día no volverá a como estaba antes o no se adaptará si no tiene confianza en hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo podemos hacerlo de una forma incluso más reforzada? Cada situación negativa tiene también sus oportunidades. Hay que buscar salir más fuertes con cosas que antes a lo mejor no se hacían todo lo bien que se debían hacer y ahora podemos hacerlo mejor. Y luego, por último, cómo diseñar ese nuevo mercado, esa nueva normalidad a la cual todos tenemos que adaptarnos. Entonces, bueno, pues me gustaría comentar algunas tendencias tecnológicas que están ocurriendo ahora que definitivamente van a ayudar a responder a esas tres preguntas y a partir de ahí, bueno, pues podremos comentarlas, ¿no?, después. Estas son las 8. Voy a hacerlo de una forma un poco asimétrica. Algunas de estas tendencias iré con un poco más de profundidad porque creo que son más relevantes para nosotras y con otras de las tendencias iré un poquito más rápido, ¿vale? Pero igualmente las podremos comentar todos cuando termine con la primera parte. Entonces, bueno, pues empezamos con la primera de las 8. La primera es distancia social. Obviamente todos sabemos lo que es. Cuando vemos la primera foto es muy reciente, aunque no lo parezca. Ahora nos parecería casi una película de Hitchcock, estar todos tan cercanos, pero lamentablemente la situación en la que estamos ahora tiene que ser más la de la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se gestiona esta distancia social, ¿no? Bueno, pues hay varias áreas que hemos detectado. Una de ellas es la gestión de las multitudes, tanto en el aeropuerto, en destino, o con lo que sería la gestión de las colas virtuales. Hay muchas empresas que están trabajando en cómo facilitar esa gestión de multitudes para evitar que estén demasiado cerca unas personas de otras. Hay compañías como, por ejemplo, CrowdVision, tiene cámaras con detección de inteligencia artificial que es capaz de señalar en qué zonas, sean hoteles o aeropuertos, puede haber demasiada concentración y hay que tomar alguna acción contra ellos. O como también incluso turoperadores tienen acuerdos con determinadas actividades, como por ejemplo entre Get Your Guide y el Museo de Bangkok, para alimentar la visita de algunos viajeros al museo en horas bajas en lugar de en las horas pico, que es donde habría más aglomeración de personas, ¿no? Tiene un acuerdo para redistribuir de una forma equitativa la forma de los horarios y evitar que haya masificaciones, ¿no? El tema de colas virtuales también muy importante porque de hecho, ayuda no solamente a gestionar la distancia social, pero también a hacerlo más eficiente, ¿no? A nadie le gusta estar esperando mucho tiempo en colas, pues hay programas ya o aplicaciones que permiten hacerlo de forma virtual y en lugar de estar de pie sin hacer nada, puedes estar haciendo otra cosa y acudir al sitio cuando lo necesitas, ¿no?
Hay más áreas en las cuales es importante la distancia social. Una de ellas, obviamente, el móvil. Todos conocemos cómo ahora lo estamos utilizando todavía más para muchas de las opciones relevadas con el viaje. Es muy sencillo porque todo el mundo tiene un móvil prácticamente y el coste es bajísimo. Tecnologías biométricas que también se están implementando ya. Tenemos ya hoteles como Yanolja en Japón o Delta Airlines que hacen ya auténticos procesos completos utilizando tecnologías biométricas, con lo cual no tienes que hablar con nadie, no tienes que interaccionar con nadie físicamente, asegurando la distancia, sea el check-in en el aeroplano cuando vas a entrar en el avión o sea el check-in en el aeropuerto, por ejemplo. Y como también hay visiones computerizadas que ayudan a detectar el estado de ánimo de algunas personas e incluso, como veremos luego, el estado de salud en cierta manera, ¿no? Por terminar con esta tendencia, también sabemos que hay una aceleración en algunas tecnologías, como por ejemplo las relacionadas con activación por voz. El año pasado hubo el récord de patentes en aplicaciones como Alexa o Siri, de forma que nos permite hacerlo sin tener que tocar nada, y también detección de gestos, ¿no? en el mundo normal, no solamente en el del viaje, ¿no? Esa ha sido la primera tendencia. Si pasamos a la segunda, es el de los controles sanitarios automatizados. Sabemos que hasta ahora realmente los controles en los aeropuertos o en hoteles no incluía la parte sanitaria y ahora en cambio claramente sí, ¿no? Va a ser necesario y probablemente durante mucho tiempo y no es algo malo, ¿no? Si está bien gestionado, ¿no? La idea es utilizar tecnologías como por ejemplo la de cámaras termales o wearables. Estas tecnologías son relativamente baratas, creemos que se van a implementar muchísimo porque son accesibles, son automáticas, permiten detectar la temperatura corporal de muchas personas a la vez, con lo cual es más eficiente que ir una persona a persona, ¿no? Tomando la temperatura, y además es un mercado que están claramente en el alza, ¿no? También hemos visto que hay compañías invirtiendo en controles sanitarios automatizados, no solamente con una cámara, sino que también puedes hacer el chequeo de cómo te encuentras de salud, meter algunos parámetros o hablar con algún robot, digamos, cómo te encuentras en función de estado de ánimo, y ellos te pueden ayudar a hacer una evaluación de qué nivel de riesgo puedes tener para hacer un viaje a una estancia o si tienes que reservarte y ayudar a todos, ¿no? Que es lo que hacemos cuando nos reservamos. Vamos a pasar al tercero, es el de identidad digital mejorada. Este para mí es potencialmente uno de los más impactantes que podemos tener. Hasta ahora solamente viajábamos con el pasaporte y poquito más. La idea es invertir en una identidad digital que incluya más cosas, incluyendo también la parte de salud, ¿no? Potencialmente también hay temas de inmunidad, si queremos incluir que haya esa identificación sobre si somos inmunes o no, pero esto es muy difícil que sea algo rápido o a muy corto plazo. Y los dos grandes motivos es, por un lado, la regulación, tanto cómo gestionar todo esto de una forma segura y transparente para el viajero, y luego también la consolidación que podría hacerlo a nivel de cada país y a nivel internacional. Es muy difícil poner de acuerdo a muchos países a la vez en qué tipo de información compartir, ¿no? No está tan claro que sea una forma fácil o siempre fiable de hacerlo. Y más si tenemos en cuenta que a lo mejor la inmunidad todavía no está demostrada que puede durar durante muchísimos años, ¿no? Del COVID. El siguiente es el de rastreo. Esta parte bueno, pues solo por comentar por encima que cada país está siguiendo su distinto sistema. Una de las cosas que más dificultades están teniendo en aplicar es cómo compartir esa información de rastreo, que es clave, obviamente, para controlar los posibles rebrotes. Hay algunos países que se han dedicado, han decidido por aplicar su tecnología con algunas de las grandes compañías, como Apple o Google. Esto es muy bueno porque permite la estandarización, que es fundamental a nivel tecnológico, y también el compartir datos entre distintos países de distintos pasajeros. Y hay otros que lo están haciendo de una manera diferente. Por ejemplo, Estados Unidos solamente tiene a través de datos de algunas aerolíneas, no es un verdadero rastreo, es uno de los grandes problemas que tiene hoy día. O algunos países como Francia lo están haciendo con su propia aplicación local, lo cual también tiene sus limitaciones porque si no consigues que la mayor parte de la población use la misma aplicación, no es útil el sistema de rastreo, ¿no? De poco me vale saber que yo me registro en una aplicación si los que están a mi alrededor no lo hacen también, ¿no? No es efectivo, ¿no? El siguiente bloque es el de información adicional. Este claramente es uno que ya nos está transformando a todos. La información que hay que dar en los viajes antes, durante y después es clave, y cada vez hay más iniciativas y compañías dedicadas a ser más transparentes con ellos. Ahí he colocado algunas como el World Travel Tourist Council o ATPCO, TripActions. Es muchísima la inversión que tenemos que hacer y vale la pena porque es lo que genera confianza, ¿no? La primera pregunta que comenzaba la presentación, ¿no? Con ella. Hay incluso, me gusta remarcarlo porque hay incluso casos muy buenos, ¿no? Incluso startups, incluso compañías muy pequeñitas que no han dudado en compartir información de forma gratuita en aras de un bien mayor,
que sea el de la transparencia y el de la tranquilidad para los viajeros, ¿no? Wanda Maps es uno de ellos aquí en Europa, y también hay otras que están haciendo consejos de viajes, digamos, de una forma muy transversal. Hablabas antes de la cross-polinización. Por ejemplo, los consejos de viajes de las aerolíneas ya no es solamente para tu avión en el aeropuerto, ¿no? Cada vez se están extendiendo más a lo largo de todo el segmento del viaje, ¿no? El siguiente iré de forma rápida, es el de experiencias virtuales. Quiero clarificar desde el principio que no se trata de sustituir la foto de la izquierda por la de la derecha. ¿No? El que tenga la suerte o la fortuna de ir a sitios maravillosos como los que tenéis en Colombia o Machu Picchu en Perú o en cualquier otro sitio que sea fascinante, pues no significa que alguien vaya a dejar de viajar porque tenga una posible experiencia virtual, ¿no? Pero esta tecnología ayuda mucho a decidir, a incentivar, a inspirar y también a compartirla, ¿no? Entonces, hay varias compañías que están intentando sacarle jugo a esta experiencia virtual de varias maneras. Una de ellas es ofrecer esa experiencia virtual con otro tipo de contenido, también un poco cross-polinización. Por ejemplo, el caso de Klook, que tiene muchísimas actividades de destino, pues han decidido sacar experiencias virtuales. En este caso en concreto, para los que tengan interés en ser diseñadores gráficos, pues ¿por qué no darles unas sesiones de diseño gráfico a la vez que están haciendo un tour virtual por la Casa Gaudí en Barcelona, ¿no? Que es de auténtica fantasía, ¿no? ¿Por qué no vas explicándolo a la vez que tienen una experiencia virtual de forma que se complementan y se enriquezcan, ¿no? Hay otras compañías dedicadas a ofrecer ese tipo de experiencias con plataformas online que obviamente tienen su pico ahora con el COVID, pero que luego después, cuando todo vuelva un poco a la nueva normalidad, pues podremos ir transformando, evolucionando, ¿no? Servicios robóticos es otra de las tendencias que hemos detectado, pues claramente antes era todo mucho más humano y más directo. Hay muchísimas compañías investigando ahora cómo los servicios robóticos pueden ayudarnos de una forma más rápida, tanto a tomar la temperatura como a dar servicios por nosotros, ¿no? A transportar cosas, a traernos cosas, o incluso los japoneses, que para eso suelen ser muy innovadores o ser de los primeros, incluso tienen robots de entrada en el hotel para hacer el check-in, ¿no? Es un poco más gracia la parte de ponerte a un dinosaurio o un robot delante. La tecnología ya existe en el sentido de que cualquiera puede reconocerte con reconocimiento facial quién eres o biométrico y hacerte el check-in sin nada, ¿no? Nos referimos más a la tecnología que existe hoy día. Y la última que me gustaría resaltar es el de saneamiento. Obviamente antes era importante, pero ahora cada vez tiene que ser más automatizado y más potente. También hay muchísima inversión en cómo asegurar que todo esté completamente libre del COVID para crear la confianza, ¿no? Como comentábamos antes. Así que por cerrar esta parte de la sesión, pues así en modo de resumen, la respuesta o parte de la respuesta a las preguntas claves que tendríamos sería la confianza se hace primero comprendiendo mucho mejor al viajero, que es cuáles son sus inquietudes y qué es lo que haría falta proveerle para convencerle de que puede tener un viaje seguro. Por tanto, hay que adaptar la propuesta con información clara y adaptar el producto que se le ofrece o el servicio. La segunda sería, pues podemos pensar en cosas para mejorar todavía la contribución que hacemos a la sociedad. Temas como el turismo masivo en algunos sitios, pues a lo mejor tiene sentido replanteárselo, ¿no? O el tema de la ecología, ¿no? Cómo tener un impacto mejor y conservar mejor a nuestra madre naturaleza. Y por último, ¿cómo diseñar esa nueva normalidad? Bueno, pues muchos de los ejemplos que hemos visto están basados obviamente en la tecnología o la innovación. Como decía Pedro, mi compañero Pedro Moneo, al que también conozco, pues sí, hay mucho riesgo, hay un horizonte, hay un rinoceronte delante de nosotros, pero con tecnología y con innovación podemos manejar, ¿no? Ese tipo de situación, ese tipo de animales y podemos salir incluso más reforzados, ¿no? Ese es el último mensaje que me gustaría pasar. Tengo algunas recomendaciones para vuestro sector, son muy genéricas, con lo cual, si os parece, las comento y pasamos ya al tema de las preguntas, ¿no? Para mí, algunas de las ideas que me gustaría sugerir en base a lo que acabamos de ver, pues podrían ser las siguientes. Hemos dicho que hay que entender muy bien cuáles son las inquietudes del cliente. Yo incluso iría un paso también atrás y diría, primero, es muy necesario que todos nosotros entendamos muy bien también el nuevo mercado objetivo. No es el mismo de antes. Hemos hecho, por ejemplo, en Amadeus una encuesta hace poco sobre cuál es la propensidad de muchos viajeros a volver a viajar. Tenemos muy claro que hay un porcentaje significativo de la población que todavía no quiere viajar, porque es todavía muy inseguro o no lo considera. Y otro porcentaje muy pequeño que está viajando y no tiene problema. Pero en medio tenemos un porcentaje que todavía es significativo en el cual están pensando si viajar o no viajar según qué condiciones. Ese es el mercado al cual tenemos que irnos ahora para intentar entenderlo y pasarlo a la fase en la cual ya forme parte de nuestro negocio, ¿no? De nuestra actividad, ¿no? Eso es muy importante entenderlo porque no es igual que el anterior, ¿no? No es el 100%, ¿no?
cuáles son esos factores de confianza para delimitar ese segmento objetivo, adaptar la propuesta, como hemos visto, orientada a ese nuevo mercado, comunicarlo, no puedo insistir suficiente en cómo importante es comunicar lo que estáis haciendo y cómo tenéis que generar esa confianza. Y luego también, ya por último, aprovecharse de las colaboraciones, las tecnologías y la innovación. Foros como este proyecto, son fundamentales para entender todo esto y para apoyarnos los unos en los otros, ¿no? Hay incluso muchas plataformas abiertas y herramientas colaborativas que permiten incluso ayudarte a entender todo esto. Nombro algunos, pero no tengo ninguna preferencia. Amadeus, por ejemplo, tiene el suyo, pero no vengo a hablar del producto de Amadeus, de developersamadeus.com. Tenemos datos abiertos, que son gratuitos incluso. Skift, Atypico. Vosotros que estáis relacionados con la industria podéis encontrar muchos que os ayudan, ¿no? Yo creo que entre todos estamos intentando apoyarnos para volver a sacar lo mejor, ¿no?, de todos nosotros y volver a la industria, ¿no? Así que, bueno, pues eso era lo que quería compartir con vosotros y, de nuevo, volver a incidir daros las gracias por la oportunidad y, si os parece bien, podemos pasar a la ronda de conversaciones o preguntas. Hola, Fran, pues la verdad es que nos encanta porque te confieso que en la primera sesión que tuvimos de inteligencia artificial, los empresarios todos quedaron con la sensación de que este era un tema lejanísimo, que faltaban ejemplos concretos del sector, cómo se conectaba, y hoy creo que nos has hecho un regalo maravilloso, que es el de traernos este universo de la inteligencia artificial, cercano, digerible, lo vemos, digamos, como un asunto posible. Entonces, primero, te quisiera dar las gracias. Tenemos ya una pregunta de María Carolina Osorio que nos dice si nos podrías dar un ejemplo de alguna empresa de turismo que tú sientas que se está adaptando bien, que es un referente a observar, que está haciendo la tarea en este new normal en el que tendremos todos que adaptarnos. Pues me cuesta mucho nombrar a solamente una empresa y también por resumir, a una sola empresa que está haciendo todo bien. Yo quizá destacaría ejemplos en concretos de varias empresas, ¿no? Y puedo nombrar algunos, ¿no? No creo que haya una sola empresa que esté haciendo todo bien y una empresa que lo esté haciendo todo mal, ¿no? Todos estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en la presentación de hoy he nombrado algunos ejemplos de empresas que están adaptando su servicio y su producto, ¿no?, que lo están haciendo de una forma rápida y ágil. El caso de Klook, a mí, por ejemplo, me parece muy interesante, ¿no?, como a nivel de destino han cambiado el contenido de las ofertas que gestionan, que ofrecen a sus viajeros finales, ¿no? Muchas de las aerolíneas también lo están haciendo bien dentro de su debilidad que tienen hoy día, ¿no?, que es el bajo volumen de negocio, ¿no? Pero la inversión de comunicación, de cómo están invirtiendo en comunicar que es seguro viajar, gracias a todas las políticas que están haciendo de distancia, de saneamiento, de control de los viajeros, etcétera, creo que es un esfuerzo que no es inválido. Creo que sería muchísimo peor si no lo estuvieran haciendo, ¿no? En hoteles también tenemos muy buenos ejemplos. Muchos han tenido incluso que cerrar y durante un tiempo largo. Ahora están haciendo una apertura controlada en muchos lugares. Yo mismo ya he empezado a viajar a nivel personal. La experiencia que he tenido con ellos ha sido fantástica. Yo he agradecido muchísimo el llegar a un hotel y que de una forma clara me expliquen todas las medidas que han tomado para proteger al viajero y de una forma segura explicarme cómo es el nuevo funcionamiento del hotel, ¿no? Y además con ideas maravillosas, ¿no?, para tener incluso una experiencia mejor, diría, ¿no? Ahora los desayunos en muchos de los hoteles los disfruto incluso más, ¿no?, que antes, que eran un poco todos a la vez, ¿no? Ahora vamos por orden, con una determinada oferta, me suscribo antes a cuál es el desayuno que quiero, con lo cual ya lo tengo preparado, así evitamos las aglomeraciones. Yo voy detectando muy buenas iniciativas, la mayoría están abiertas, es una de las cosas buenas que a mí me gusta. En cuanto te pones a investigar, resaltan enseguida cuáles son esas actividades que las compañías están haciendo, y luego también conversando con la comunidad, ¿no?, a la que pertenecemos, ¿no? Enseguida salen ideas buenas que ves que están tomando tracción y que es bueno considerar para o bien imitar o mejorar o bien inspirarse, ¿no? Así que esas son algunas ideas. Qué bueno, además, Fran, que ya viviste esto, digamos, en carne propia. Colombia, como te decíamos previamente, estamos ya superando el 4.º mes de confinamiento, Sí. con lo cual ha sido, digamos, pues muy complejo en lo profesional, en lo personal, y también por eso queríamos invitarte a ti, porque un poco sentimos que estáis un paso adelante, con lo cual también empezáis a ver, pues, qué pasa con la gente, si sale o no, con qué preguntas y con qué reflexiones. Si Sí. tienen más preguntas, por favor envíennoslas por el chat para transmitírselas a Fran. Mientras tanto, yo quisiera resaltar, Fran, mientras se animan otros empresarios a escribirnos, un par de cosas que dijiste que nos encantan. Uno, confianza.
Decíamos en una sesión previa que quizás el nuevo lujo es la seguridad transparente. Y es un tema que estamos pues todos como buscando. Uno de los mensajes tuyos en la sesión fue volver más fuertes, y de hecho un eslogan que le hemos puesto a este proyecto FRAN es acelerar en vez de frenar. 3, gracias por matizar el tema de polinización cruzada. Es el momento de unirnos más que nunca, es el momento de que el clúster, por ejemplo, del mundo de viaje en Barranquilla, hable como nunca antes con el universo de las TICs, con los jóvenes emprendedores, porque solo de esa colaboración van a salir cosas potentes. Y mencionaste 2 asuntos con los que cerraría este resumen a grosso modo de tu presentación, que es el tema de diseño de experiencias. Hablaste del tema virtual, nosotros queremos hablar del tema omnicanal, y por último reforzaste mucho el tema de la comunicación. Y tenemos una pregunta, no sé si final, de momento una pregunta complementaria de Roberto Gómez, que bueno, él digamos tiene como inquietudes de algunas de las presentaciones, de los ejes de la presentación. Lo que le decimos a Roberto es que todas las sesiones que estamos teniendo están siendo grabadas y esas sesiones se están subiendo paulatinamente en el canal de YouTube. Y ahora sí pregunta Ignacio Beltrán Moreno, algunas de las soluciones y situaciones, dice Ignacio, se leen como transitorias. Yo creo que serán parte de la nueva normalidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Crees, Fran, que esto es un asunto temporal o a lo mejor hace parte de un proceso de adaptación, digamos, de más larga data? Sí, es muy buena pregunta. Sí, se me escucha bien. Quería decir que tiene todo el sentido esa pregunta, porque es cierto que hay algunas soluciones que están viniendo que se puede ver que tienen más sentido durante el pico de la pandemia o cuando estamos tan confinados, ¿no? Idealmente el tema irá mejorando, con lo cual ese tipo de soluciones tal cual pueden o dejar de tener sentido o tener menos importancia. Entonces, es cierto, algunas de ellas son así. Pero luego hay otras que no. Tenemos detectadas varias que sabemos que si se implementan ahora bien, sobre todo las que traigan buenas eficiencias o mejores procesos, no solamente son útiles ahora, sino que serán útiles durante el resto de las siguientes etapas, ¿no? Por ejemplo, temas de eficiencia a la hora de gestionar a los pasajeros, cómo hacen el onboarding en un avión, ¿no? O cómo hacen el check-in. Ahora se invierte más en mejorar esos procesos por obligación, ¿no? Por distancia social, por seguridad, ¿no? Por confianza, ¿no? Pero si eso funciona bien, todo el mundo va a querer seguir teniendo esa experiencia de poder hacerlo más rápido, más eficiente, lo cual esas tecnologías y esos procesos que estén bien implementados ahora son ya para el largo plazo. Esas son para mí las verdaderas innovaciones en el cual vale la pena invertir todo lo que podamos ahora porque van a ser las duraderas. Las otras también pueden ser necesarias para reenganchar con el mercado, pero a lo mejor luego algunas de ellas va a haber que adaptarlas o ir cambiando según las necesidades que vaya teniendo los viajeros o la industria, ¿no? Pero tiene razón. Entonces yo diferenciaría esos 2 tipos e intentaría apostar sobre todo por las que son a largo plazo, ¿no? De más sostenibilidad, de más eficiencia y de mejor valor para el viajero y para todos. Pues de hecho, Fran, tu amigo que ya mencionaste, Pedro Moneo, en la sesión pasada, nos decía 2 cosas que son valiosas. Una, nos venimos acostumbrando a ciertas cosas que nos va a hacer, digamos, difícil marginarnos. Por ejemplo, hemos aprendido que por mecanismos virtuales como este podemos solucionar asuntos que ya no implican pues un desplazamiento agotador y demás. Difícilmente como usuarios queremos volver a estos modelos en los que sacrificábamos vida personal, salud, cuando podemos optimizar mecanismos como estos. Entonces, seguramente como viajeros, pues nos vamos a aferrar a aquello que ha mejorado nuestra calidad de vida. Y lo segundo que decía tu buen amigo Pedro, que además es una presentación pues maravillosa la sesión pasada, es que hemos visto cómo en los últimos años asuntos que pasaban cada 100, 200 años están pasando en un lapso de tiempo muy corto. Así que desafortunadamente asuntos como el COVID, pues no es un asunto que sucederá dentro de 200 años la próxima versión. Tendremos que estar preparados para cambios, digamos, muy veloces en un lapso de tiempo muy corto.
Fran, ha sido un placer tenerte el día de hoy. Ya no tenemos más preguntas de parte de los presentes, pero esta sesión quedará grabada y sobre todo tenemos la ilusión de seguir contando contigo. Hay una pregunta final, perdón, Janet Bautista. ¿Cómo hacer que el turista tenga un cambio en su mente para que haga un turismo? Me cerraron las preguntas. No he escuchado la primera parte. ¿Te importa repetirlo, por favor? ¿Cómo hacer que...? Total, además se me cerró mi enlace de preguntas. Perdón, creo que está en el chat. Ya lo vamos a abrir. Chat. Danos un segundo, Fran, por favor. Sí, tranquilo, no ningún problema. Ya, aquí está. Janet Bautista, gracias, Janet. Sí. ¿Cómo hacer que el turista tenga un cambio en su mente para que haga un turismo consciente y responsable? ¿Será que solo depende de las agencias operadoras por medio de sus experiencias? Pues lo que hemos detectado es que esa tendencia es dual. Por un lado, hay una demanda cada vez mayor de los viajeros en hacer un turismo más responsable, más ecológico y con menos impacto negativo, digamos, lo cual cada vez hay más búsqueda para ese tipo de información, pero a la vez, desde el punto de vista de los que dan el servicio, sean agencias de viajes o los proveedores de servicios, ellos también tienen interés en resaltar cuáles son los beneficios que ofrecen, si sea cogiendo un vuelo que contamina menos, si sea ofreciendo un destino que aporta más a la economía local en lugar de a las grandes corporaciones, si sea con unas actividades que ayudan a las comunidades del destino un poco más desfavorecidas. Lo que hemos detectado es que hay interés por las dos partes y para mí lo bonito es que creo que ahora se están empezando a unir tanto la demanda como los proveedores de servicios en dar esa información. Entonces, el trabajo para mí tiene que venir en conseguir adaptar la oferta para esa nueva demanda, porque trae valor para todos, y además en comunicarlo, ¿no? De nuevo es lo mismo, es los dos trabajar por los dos lados para unir e incentivar este tipo de turismo que es tan beneficioso para todos, ¿no? A las economías locales, a la madre naturaleza y a toda la industria que se beneficiará de ello, ¿no? Creo que no perdemos la ilusión, Fran, de que este proceso realmente nos ayuda a resetear nuestra mente y nuestras prioridades como ciudadanos globales. Fran, a ti mil gracias, ha sido un placer tenerte, que te cuides muchísimo, que sigas viajando y que sigas descubriendo buenos casos. Y Amadeus además es un referente mundial en el mundo de viajes, con lo cual ha sido pues un placer tenerte en lo profesional y en lo personal. Un gusto trabajar contigo, Fran. Muchísimas gracias, mucha suerte y seguimos en contacto. Un placer ayudar cuando queráis. Hasta luego. Absolutamente, Fran. Cuídate muchísimo. Ya entonces también tenemos en pantalla a Giulio Toscani, italiano, basado en España. Con él daremos un pasito adelante, ya lo decíamos al inicio de la sesión. Trabajamos con Gabriel Bedoya la sesión pasada el Business Model Canvas y hoy damos un paso adelante al Business Model Code. Cómo finalmente adaptarnos a un escenario que no solamente es de corto plazo, que seguramente va a ser la constante en adelante. Querido Giulio, yo ya voy apagando mi pantalla para que tú seas, digamos, el protagonista de lo que resta de la sesión. Si quieres, nos saludas, pruebo que tu audio esté bien y desaparezco. Perfecto, Paula. ¿Me puedes oír bien? Muy bien, Está excelente. Muy bien. Entonces, veo la presentación, todavía no aparece. Danos un segundo que ya vamos a resolverlo, que aún estamos efectivamente viendo la presentación de Fran. Ya te tenemos a ti en pantalla completa y creo que ya puedes poner tu presentación. Se ve perfecto. Sí, muy bien, perfecto, Paula, muchas gracias. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar hoy un poco de objetivos a largo plazo. He aprendido muchas cosas con Fran, está mirando cómo ha cambiado el modelo de viajar, efectivamente. Lo que vamos a ver ahora es un viaje un poco conceptual, espero no demasiado, donde tenemos poco que pensar para estar mirando las estrategias a corto y largo plazo, diría. No a medio y largo plazo, no diría tanto a corto plazo porque el tema de conexiones digitales requiere
un cierto tiempo de implementación. Entonces, lo que vamos a hacer hoy siempre es de pensar. No es tanto haceros creer que estáis pensando, sino es intentar haceros pensar de verdad, ver cuáles son las opciones, sino ver tanto lo que ya ocurre, os daré algunos ejemplos de lo que ya ocurre, pero lo difícil de lo que yo estoy trabajando es que trabajamos en la incertidumbre, que trabajamos sobre el futuro. Entonces, en el futuro todavía no sabemos cuáles son las cosas que ocurrirán. Antes de empezar, necesito también, para daros un poco de ritmo y ver un poco las interacciones, quiero un poco ver cómo estáis, lo que estáis pensando. Quiero conocer un poco mi audience para ver hacia dónde fortalecer unas cosas o no. Entonces, os invito a entrar en menti.com, como espero podáis ver mi pantalla, donde podéis ver el código. Entrando en menti.com, el código 100810. Y ahí un poco he puesto 5 preguntas porque me gustaría saber cuáles son vuestras inquietudes. Me gustaría para ver hacia dónde enfocar un poco más la presentación. Me gustaría que en vuestro móvil, entrando en menti.com con el código 100810, podáis compartir lo que ya ha cambiado con vuestra manera de trabajar, con algo, y seguramente cada uno tendrá una experiencia diferente. Fran antes ha compartido un poco cómo ya ha cambiado su forma de viajar, su forma de desayunar, y claramente cada uno ha podido compartir muchas de las cosas. Todos estamos compartiendo el tema de tener una mascarilla, y ahora aquí en España, con el calor que hace, evidentemente es muy casi desagradable, diría. Y entonces, ir un poco más en profundidad, ya veo la primera respuesta que imagino podéis ver vosotros también, que es el teletrabajo. Este es otro de los cambios que todos estamos experimentando. Pero intentamos dar un paso más en profundidad. Vamos a ver qué más ha cambiado, qué hay algo más sutil que quizás haya cambiado, o es solamente el tema de las mascarillas, del trabajar desde casa, o hay algo más que habéis notado, porque hay varios puntos de vista de personas que están sintiendo cosas diferentes. Esto es muy bueno para sentir el pulso. La vestimenta, evidentemente. La agenda flexible, 0 desplazamientos, evidentemente. El trabajo a distancia. La vestimenta también es un tema muy interesante de cómo efectivamente han cambiado cosas. Servicio de alimentos, no. Muy bien. Horarios extendidos, evidentemente. El distanciamiento, la virtualidad 100%. El mayor estrés. La agenda flexible, el trabajo a distancia. Veis que ya detectamos cómo cada uno está poniendo una matiz sobre algo diferente. Y no sé cómo podemos, la incertidumbre, si podemos valorar más pequeñas cosas. Entonces veis que hay un equilibrio de cosas quizás negativas, como el estrés, el horario extendido, pero también que de repente nos hemos tenido que dar cuenta de valorar cosas más pequeñas. Pero hay una gran incertidumbre. Hay una agenda flexible, esto no sé si es positivo o negativo. Hay un pasar a lo digital, que tampoco sé si es completamente positivo, porque hay cosas que son muy útiles, como el trabajo a distancia, pero también el tema de estar todo el tiempo delante del ordenador, hacer todo delante del ordenador, hasta deporte delante del ordenador. Yo, teniendo la afición del yoga y siendo profesor de yoga, he compartido con mis amigos sesiones de yoga. Hicimos 115 clases que di yo por vídeo, por Zoom. Mayor estrés, movimiento en redes, las cosas más pequeñas, contacto a lo natural, la sensibilidad humana, no circulación de personas, trabajos en casa. Muy bien, veo que ya han salido cosas. Pasamos ya, iremos adelante y atrás. Aquí ya veo 13 respuestas en el primer punto, que va ampliándose. Veo que distanciamiento y teletrabajo son las palabras que están agarrando más fuerza. Y aquí en la segunda pregunta es, ¿qué me espero? ¿Qué me espero? Una mayor conexión, una eficiencia de los recursos, 0 buffet. Wow, esto quiere decir que ya no hay 0 buffet en el desayuno. Esto no sé si puedo ayudar mucho con mi sesión online. Ojalá tuviera tanto poder. Mirar un poco qué me espero de esta sesión. Vamos a ver cuáles son vuestras incertidumbres.
después de haber puesto cuáles son los cambios, lo que habéis experimentado, cuáles son vuestras incertidumbres. Una mayor conexión, un mejor entendimiento, un distanciamiento social. Quizás esto es la anterior. Cuidado a contestar a las distintas diapositivas, que cada una tiene una respuesta específica. Que conozco sobre el tema de habilidades digitales, ya paso a la tercera, voy yendo y bajando, que conozco sobre el tema de digital strategy, de estrategia digital, que hay eventos híbridos, que actualizar el software, ansiedad, me temo que es todavía la primera pregunta, ¿qué me espero de esta sesión? Oportunidades, como veis hay como una pirámide, en la primera diapositiva hay todas las respuestas y ya cuando avanzamos en la segunda, tercera, para no hablar de la cuarta y la quinta, ya hay muchos menos. Entonces, os dejo responder para luego volveré aquí, para luego volver a ver cuáles son vuestras inquietudes, seguir contestando y yo vuelvo a la presentación. Para luego recopilaremos las informaciones de una manera diferente. La estrategia, vamos a hablar de estrategia. ¿Qué es la estrategia? Podemos complicarlo mucho o lo podemos hacer sencillo. La estrategia es cómo creamos el valor. O sea, hay algo diferente de lo que los demás hacen. La diferenciación puede ser por el tipo de servicio o producto que damos, puede ser la calidad o algo realmente diferente o el coste. Entonces, una diferenciación y coste. Estos son los dos elementos. Una de las características de la estrategia también es el qué hago y lo que paro de hacer, lo que voy a parar de hacer. Entonces ahí me doy cuenta que es algo diferente que tengo que considerar. Entonces me diferencio, pero me diferencio parando de hacer algo o no. Cuando hablamos a nivel operativo, hablamos de estrategia, muchos confunden la estrategia con la excelencia de operaciones, especialmente cuando hablamos con los ingenieros. La excelencia operacional es algo que se tiene que conseguir siempre, independientemente del tipo de producto que estás dando, si es de elevada calidad o menos. Porque si no es la calidad el punto de diferenciación, lo es quizás la producción masiva. Y entonces igualmente requieres una excelencia operacional. Ahí todavía estamos lejos de la estrategia. En el momento en que llegamos a un equilibrio de excelencia operacional entre la diferenciación y el coste, que podéis ver en la línea roja que hay aquí en este gráfico, esta curva roja, ahí esta curva, si estamos muy a la parte alta de diferenciación o la parte baja del coste, si estamos arriba siendo un Louis Vuitton o si estamos abajo siendo un producto de vestimenta que solamente te cubre, o si hablamos del turismo, si estamos hablando de arriba de un W Hotel y abajo de un hotel, de un hostal de mala muerte donde hay muchas camas pero baratas, ahí todavía estamos en la diferenciación. Pero ¿dónde nos posicionamos en esta curva? Ahí está nuestra estrategia. O sea, si queremos ser el W Hotel, el W, o si queremos ser un hostal con muchas camas. Entonces, la decisión que tomamos marca un poco nuestra identidad. Y ahí, en el momento en que elegimos, los datos y la inteligencia artificial empiezan a tener un papel. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, y esto lo repetiré muchísimo, cuando consideramos esto, consideramos que todo el trabajo que hacemos en el sector del turismo es para agradecer el cliente, para que tenga la mejor experiencia siempre. Evidentemente, para agradecer al cliente necesitamos cumplir con sus expectativas, necesitamos conocer sus experiencias, sus preferencias para cumplir con sus expectativas. Evidentemente, una persona muy experta conoce las preferencias del cliente, pero aquí ahora tenemos una nueva herramienta. ¿Cómo conocemos el cliente? ¿Cómo conocemos las preferencias del cliente? Me voy a quedar aquí un tiempo porque eso es algo muy importante.
observando su comportamiento, preguntándole cosas, y ahora esto ya no es posible, porque no podemos observar tanto porque el cliente está detrás de un ordenador, no le podemos preguntar mucho, porque no está ahí con nosotros. Entonces, de repente, tenemos que utilizar otras herramientas para entender cuáles son las preferencias del cliente. Y normalmente, repito, para entender las preferencias del cliente necesitamos observar su comportamiento. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué observamos el comportamiento? Porque vemos lo que el cliente elige. Las elecciones del cliente son las que nos indican sus preferencias. Y ahí está la clave. Ahí los datos nos ayudan. Las elecciones del cliente, lo que elige, cuál es su comportamiento, nos indica cuál es su preferencia. Y entonces, si conocemos el gusto del cliente, podemos darle la mejor experiencia. ¿Cómo encajan los datos aquí? Ahora, los datos, cuando empezamos a hablar de una estrategia digital y empezamos a modernizar o a cambiar un poco cómo funciona nuestro negocio, que sea un restaurante, que sea un hotel, que sea un grupo de casas, ahí es como empezamos a sentir lo que está viendo el cliente. Empezamos a montar una infraestructura de sensores, de plataformas, de app que empiezan a recopilar datos. Esos datos se tienen que enviar a una central donde se tienen que analizar y ahí buscar las informaciones. Y a partir de ahí responder para que el cliente esté siempre satisfecho. Esta es la pirámide de los datos. Esta es la pirámide de la conexión digital. Se llama STAR. ¿Veis? Sentir, transmitir, analizar y responder. STAR, como una estrella. Y la experiencia tiene que ser una estrella. Ahora, a nivel conceptual, esto es muy fácil de entender. Pero ¿cómo aterriza con los datos? Ahora, lo que tenéis que pensar cuando hablamos de una estrategia digital, hay tres elementos, que son la plataforma, el diseño digital, o sea, cómo está la web, cómo recopilo las informaciones según el movimiento del mouse o de dónde están los apartados diferentes. Y la tercera, las analíticas avanzadas. O sea, cómo yo detecto parámetros, variables, tendencias, patrones a través de estos datos. Estas analíticas son de tres tipos. O sea, todos hemos trabajado con los informes, con los feedbacks recopilados en TripAdvisor y ver qué comentan los clientes de cuál es su experiencia. Entonces, nos pueden ayudar en describir cómo ha sido la experiencia. ¿Me ha gustado o no me ha gustado? O nos pueden ayudar en predecir cuál va a ser su experiencia. Según cuáles son sus expectativas, ya podemos quizás adivinar lo que le gustará o no. Pero podemos ir a un nivel más avanzado, el tercero, que es el más avanzado, de hacer prescripciones. Por ejemplo, si yo veo que hay un grupo de gente que vienen a mi hotel y a todos les gustan una cierta cosa, por ejemplo, el zumo de naranja natural, muy rojo, a lo mejor, como las naranjas las puedo comprar de distintos tipos, puedo comprar naranjas que tengan una tinta de color más rojo. Y entonces, al mismo coste, voy a darle algo que el cliente ya me ha indicado por sus preferencias antes que pisara mi establecimiento. Para dar otro ejemplo, imaginar cómo se hacía en Disney antes. Antes en Disney, para intentar adivinar lo que ocurría en un parque de diversión, se contaban las personas. Para saber cuánta gente iba a ir, se empezaban a intentar ver en el metro, había gente que viajaba, se intentaban cruzar datos, se contaba lo que se observaba. Entonces era descriptivo. Ves people, ves las personas y cuentas. Y más o menos ves que este número de personas habrá una cierta cantidad de personas que comerán en el restaurante. Disney, después de esto, ha empezado a dar un brazalete, le ha dado una pulsera a las personas. Cuando entraban en el parque tenía una pulsera. Esto ya empezaba a ser la parte, entraba a Internet. Entonces, según los movimientos de las pulseras, según cómo se iban moviendo en el parque,
ellos podían empezar a adivinar cuánta gente iba a comer en un restaurante. Ahora se descarga una app y la app podría ser una pulsera, que a lo mejor la app la tienes aquí, como este señor en la foto, en tu teléfono o en tu reloj. La app, pero, te da mucha más información. La pulsera te dice solamente dónde está la persona. La app te dice qué género tiene, cuántos años, si a lo mejor ha venido con la familia, si ha venido con la enamorada. Y hasta te lo puede decir días antes. Te puede decir de dónde viene, de qué país, si ha llegado en avión. Entonces, hay días antes, nosotros ya podemos empezar a prevenir, por ejemplo, cuántos vegetarianos llegarán. Y hacer que los restaurantes estén listos para acoger todos los vegetarianos. En situaciones normales, los restaurantes ya están listos. Pero si viene un grupo, de repente, la Convención Mundial del Yoga, donde son todos vegetarianos, a lo mejor todo el restaurante no están. Y no estoy hablando de casos ideales, cosas que han pasado. Entonces, si ya imaginamos a nivel conceptual como yo, como establecimiento turístico, si ya siempre he hecho a sensación, a nivel descriptivo y no tan preciso. Ahora, no solo esto no es suficiente si yo lo tengo que hacer con mucha precisión a nivel de descripción, a través de los datos, sino que puedo hacer no solo predicciones, sino ya prescripciones. Y entonces, ¿el objetivo cuál es? Es establecer esta relación. La relación que se establece a través de conocer perfectamente las preferencias, los gustos del cliente. Conozco las preferencias, los gustos del cliente y haré que tendrá una experiencia espectacular. Y haré que la relación conmigo sea espectacular y a un precio razonable. Porque evidentemente todo tenemos que considerar nuestros recursos. ¿Cómo llegamos ahí? Habéis visto antes cuántos cambios han ocurrido, cómo el mundo se ha adaptado rápidamente a todo lo que habéis mencionado en la primera encuesta que os he pedido y muy amablemente habéis contestado del distanciamiento, el teletrabajo y todo esto. Para innovar hay que parar de hacer algo viejo. Si quieres algo nuevo, paras de hacer algo viejo. Mirad esta escalera mecánica hecha con escalones de piedra. No es algo tan lejos de la realidad. Entonces, cuando empezamos a pensar a estos famosos datos, repito esta pirámide. Tenemos que sacar los datos. Ahora con el COVID, uno de los grandes cambios que todo ha ocurrido online. Entonces, de repente, todos tenemos estos datos. Y además, las personas están acostumbradas a compartir online. Entonces, es más fácil que descarguen una app, que tengan los datos disponibles. Entonces, es mucho más fácil para tu establecimiento analizar estos datos y mejorar el nivel de personalización del servicio. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Ahí está el gran cambio. Muy a menudo el cliente te pide una habitación. La necesidad del cliente es una habitación. Pero si nosotros tenemos datos de dónde el cliente se ha quedado anteriormente, vemos que no siempre ha estado en una habitación. A veces le gusta el camping, se puede ir a una tienda de campaña. A veces ha ido con unos amigos y ha alquilado una casa. Y a veces, a mí me ha pasado una vez que tenía 8 horas de conexión entre un vuelo y otro en Tokio y ya había hecho Rusia, Barcelona, Doha, Tokio y tenía que ir a Nagoya. Ya llevaba 26 horas de viaje. Y necesitaba 8 horas. No me daba el tiempo de ir a Tokio y volver. Entonces había un hotel cápsula
que fue la maravilla, porque no solo me pude duchar, sino que pude dormir. Entonces, y ahí no buscaba una habitación, yo necesitaba un accommodation. Al final, lo que busca el cliente, la verdadera necesidad es un accommodation. ¿Dónde quedarme? Alojamiento. Y si esperamos que trasladar, hacer un ejemplo de esto, o sea, lo trasladamos al mundo de los coches, a veces el cliente, uno te pide alquilar un coche, un carro, pero su necesidad profunda no es un carro, es la movilidad. Y entonces, cualquier cosa que lo lleve de A a B, él lo hará feliz. Entonces, en nuestro caso, donde está buscando alojamiento, un sitio donde descansar será la solución. Y entonces le daremos al cliente lo que está buscando según las características que habéis visto. Booking ya no da solamente habitaciones de hoteles, sino da cualquier tipo de otra cosa. Entonces, puede ser una mansión para mis amigos, puede ser una habitación en hoteles céntricos para el negocio, o un bungalow en la playa con mi pareja, o un hotel cápsula para los desesperados como yo, que están en Tokio 8 horas. Entonces, ¿cómo yo voy a aprender de mi cliente? No lo puedo observar o no es suficiente ya observarlo, porque lo tengo que observar desde antes que pise mi establecimiento. Hay una necesidad, pero hay una necesidad más profunda. Entonces, yo ya empiezo a darle una solución diferente y voy otra vez reiterando, lo hago mejor, vuelvo a ver cuál es su necesidad, busco cuál es su necesidad más profunda y cada vez lo hago mejor. Entonces, esto me permite, en la misma pirámide, lo mismo. Yo escucho, yo comunico estos datos, yo entiendo estos datos, y entonces tomo iniciativa y lo hago. Esto es algo que está muy en el cielo, pero si entendéis este concepto, luego lo podéis aplicar a cualquier tipo de trabajo que estéis haciendo. Si es un fast food, un restaurante de lujo, un hotel o cualquier tipo de otra cosa. Establecer la relación con el cliente, porque conocemos perfectamente sus gustos, nos permite tener una gran ventaja de no tener que luchar transacción por transacción, porque hay una relación que fluye. ¿Cómo se consigue esto? Muy a menudo nos emocionamos, cualquier establecimiento, especialmente en el pasado, cuando se firmaba el contrato. En la mayoría de los negocios, que según el tipo de sector quiere decir una cosa u otra, quiere decir comprar un coche o reservar una habitación o comprar un pasaje, un título de vuelo, un pasaje de avión. Ahora todos se han empezado a dar cuenta, la experiencia tiene que ser bueno en cada contacto con el cliente. Una vez que el cliente ha reservado la habitación, muchos pensaban que ya estaba, ya está, ya lo tenemos, ya no pasa nada. Una vez que ha entrado en el restaurante, se ha sentado y ha pedido el menú, ya está, no hace falta, le demos lo que le demos de comida, no cambia nada. Esta es una concepción evidentemente muy antigua y terrible, pero otra vez, no me estoy inventando ejemplos. Reservar una habitación para tener un cliente al mismo nivel de experiencia tiene que ser la misma facilidad, excelente, igual de cuando te pide de quedar su maleta porque ha hecho el checkout y se va a pasar la tarde en la ciudad. Cuando hablamos de esto, la experiencia tiene que ser única. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de la Customer Journey, de toda esta ruta del cliente, que va por todos los recorridos desde reservar la habitación a quedar el equipaje, almacenar el equipaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a estructurar esto? ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestro establecimiento? Es jerárquico, es como la pirámide de antes, pero es al revés ahora, porque el primero que voy a decir claramente es la base.
Entonces, primero tenemos que conocer, y os daré ejemplos prácticos. La regla número 1, el primer nivel jerárquico, lo primero que tenéis que hacer siempre es unificar la experiencia del cliente a través de todos los episodios. Y ahí los datos son claves, porque los datos os indican cómo el cliente está viviendo las distintas experiencias en cada momento. Y no hablo del feedback, hablo de distintas maneras, que es la velocidad con que se hace este tipo de operación, de la cantidad de personas necesarias para llegar a cumplir con la operación, del coste que tiene. Hay miles de parámetros que ayudan a entender si la experiencia está siendo unificada. Número 2, implementar la personalización en base a las interacciones pasadas. Si repites con el cliente, tiene la posibilidad de tener interacciones pasadas. Y luego pones en conjunto al punto 3 todos estos datos de distintos clientes para darte cuenta que a lo mejor estás teniendo todos los clientes o una gran cantidad de clientes que vienen a tu establecimiento, están muy contentos de ti, pero todos están pidiendo un nuevo tipo de servicio o de producto. A lo mejor te das cuenta que todos después del postre te están pidiendo un test infusiones porque no quieren teínas. Entonces, cuando ves que hay algo así y además te piden algo que quizás en tu mercado no existe, entonces lo produces o haces así. Y eso es lo que ha hecho Netflix. Cuando ha empezado a recopilar todas las preferencias de las personas, ha empezado a detectar que había personas que querían un cierto tipo de películas que no estaban en el mercado. Entonces Netflix ha empezado a hacerse sus propias películas. No solo ya le daba lo que el mercado le podía ofrecer, sino ya le empezaba a planificar lo que le podía producir para dárselo después. Y el último objetivo final es convertirte en un partner de confianza del cliente. O sea, establecer esta relación para siempre basada en el perfecto conocimiento de los gustos. ¿Cuál es aquí la clave? Punto número 1. Estar enfocado en el cliente y no en el tipo de servicio que le das. Eres un excelente restaurador, le das una comida excelente, igual es el cliente lo que decide si su comida es excelente o no, si la experiencia es fantástica, a pesar que tienes, según tú, la mejor comida. Por ejemplo, en una repetición de un cliente que ocurre, esto no lo voy a enseñar a los profesionales de la hostelería, porque esto lo sabéis muy bien, de llamar siempre por nombre al cliente, si lo sabéis. Pero no es algo que me estoy inventando, que muy a menudo, según el tipo de interacciones, que uno entra en el hotel, hace el check-in y luego va al spa y otra vez le vuelven a preguntar el nombre y la fecha de nacimiento. Esa es una de las cosas que más molesta a una persona. Entonces, los datos, una buena infraestructura de datos, te permite que el cliente se sienta ya en el momento en que entra en contacto contigo, la primera vez, ya sabe que tú lo conoces. Y no solo, que cada vez lo conoces mejor. Que cada dato que el cliente ha compartido y ha confiado en ti, tú te lo quedarás, lo utilizarás a su favor y especialmente nadie se lo robará. Pero no podemos hablar de esto hoy. Punto número 2. Vamos a mejorar a nivel de la jerarquía, vamos un nivel más, donde ya hemos aprendido a darle al cliente la misma experiencia en todos los puntos de contactos, en todas las interacciones. Ahora vamos a un nivel superior. Vamos a empezar a customizar, a personalizar el servicio en base a las interacciones pasadas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vamos a asesorar el cliente inmediatamente para no evitar repeticiones. Uno de los casos más grandes que se notó fue la experiencia de Expedia. Expedia tenía un call center enorme y se dieron cuenta, una vez que se pusieron a analizar las llamadas, que la mayoría de las llamadas, y hablábamos de más de la mitad de las llamadas, eran porque la gente quería recibir una copia de la ruta que habían reservado. Vosotros pensaréis que estoy bromeando, pero no.
En el momento en que se dieron cuenta que automáticamente, una vez que se habían firmado el contrato, se había hecho la reserva, se tenía que enviar un PDF con la ruta en el email, Expedia empezó a ahorrar millones de llamadas al teléfono. Entonces, en el momento en que vemos que hay una tendencia al cliente a hacer algo, a pedir una información, ahí es cuando empezamos a mejorar la experiencia. Ahora, no estoy hablando de la gente que pide dónde están los ascensores o dónde está el baño. Evidentemente ahí será siempre alguien que estará, pero hay cosas un poco más profundas de inquietudes, de ver cuál podría ser, cada uno tiene sus cosas, de la hora del check-in, de ponerlo grande, porque según la cultura del cliente hay un check-in. Si es japonés, ya sabe que el check-in será a las 11. Si uno viene de Starwood Hotel y es platino, está acostumbrado que es el check-in a las 4. Entonces, en el momento que yo sé que está viniendo a mi establecimiento y estoy en Japón y donde el check-in se hace a las 11, el check-out se hace a las 11, si viene alguien y veo que es un Platinum Starwood, ya le digo, señor, usted está muy bien acostumbrado, pero aquí el check-out es a las 11 y no hay manera de cambiarlo. Cambiar los datos, juntar los clientes, darle todo a un cliente y además juntarlo al grupo de los otros clientes. No hay un solo huésped, hay muchos. Entonces vamos a juntar todo esto, como ha hecho el Dorchester Collection Group, que ha empezado a juntar todos los feedback, todas las encuestas, todos los documentos que hacían al check-in para tener a nivel online, para tener una visión compacta del cliente a tiempo real. Entonces podían actuar de una manera inmediata. Y al final poder conseguir esta experiencia del cliente a largo plazo. Las personas te piden que quieren habitaciones, pero lo que quieren es un alojamiento. Ellos no quieren ser contadas o registradas o lo que sea. Ellos quieren recibir una bienvenida. Entonces, siempre tener esta experiencia fantástica. Entonces, tú ya te estás organizando para que sea así. Tú ya sabes de antemano, a través de los datos, lo que tu cliente te va a pedir antes que ni siquiera reserve tu establecimiento. Una vez que tendrás esto, ya nadie te puede robar el cliente, porque tú solo puedes replicar, duplicar la experiencia del cliente. Cualquier producto o servicio se puede duplicar. La experiencia con el cliente no. Si tú has conseguido que ellos tengan una excelente experiencia, verás que has conseguido el objetivo. Entonces, los gustos del cliente normalmente son, ya los sabemos. Cómo servirlos en tiempo real es lo que nos permite dar los datos. Ya doy un ejemplo muy práctico. Si nosotros en Telefónica trabajamos con Iberia y estamos viendo cómo se podía mejorar el servicio. Y una de las cosas que estábamos viendo era ver cómo efectivamente los retrasos de los aviones podían funcionar de una manera o no. Entonces, lo que se hicieron era empezar a desarrollar un micromarketing, un marketing de micros momentos. O sea, normalmente todas las publicidades antes de Navidad, Thanksgiving, Prime Time, todo esto es lo que ocupa principalmente los de marketing. Pero hay una manera de empezar a aliarse con aerolíneas, por ejemplo, que pueden comunicarte que un vuelo ha sido cancelado, y si el vuelo ha sido cancelado a medianoche, lo primero que quieren los clientes, como siempre, es un alojamiento. Y el alojamiento será lo más cerca del aeropuerto, quizás lo más barato, si no paga, porque si es por fuerza mayor no pagará la aerolínea. Entonces ahí Red Roof, que es una empresa, se ha organizado para inmediatamente enviarte un mensaje, decirte, te has quedado aquí, necesitas un sitio para dormir,
barato, cercano al aeropuerto, aquí lo tienes. Entonces, de repente, los datos te permiten de juntarte al cliente que nunca hubiera podido imaginar ser tu cliente hasta hace 5 minutos. Y esto, repito, vuelvo a esta diapositiva, es un trabajo iterativo, no te saldrá a la primera. Tienes que perfeccionarlo, tienes que empezar a sacar datos, tienes que empezar a ofrecer soluciones y tiene que mejorar con más datos y con más creatividad. El proceso de reserva, por ejemplo. Evidentemente tenemos que pedir cosas oficiales como el teléfono, la dirección, el nombre, el número de pasaporte, evidentemente. Pero lo que realmente nos interesa a nosotros para servir al cliente, ¿qué es? ¿Habéis pensado? Es qué te divierte, qué busca para divertirte y cuándo te diviertes. Ahí está la clave, porque de su número de pasaporte, de su fecha de nacimiento, nunca sabremos cómo conseguirá esto. Entonces, ahí los datos, cruzando datos, permitiéndole de tener acceso, haciéndole preguntas, haciéndoles encuestas, aprovechando de hacer un juego a la entrada del check-in para que nos pide una cosa, enseñándole un vídeo donde tiene que elegir distintas opciones y según las opciones que elige esto nos indica un tipo de... ¿Sabéis que con el 70 likes de Facebook, un buen modelo matemático ya adivina la raza de la persona y las preferencias políticas? Entonces, si nosotros montamos algo para que la persona interactúe con nosotros y está bien hecho, ahí conseguiremos informaciones para darle la mejor experiencia. Entonces, este modelo digital ya cambia también quizás la forma de cobrar a las personas. Porque yo te doy un servicio y te voy a cobrar. El Capsule Hotel que yo reservé en Tokio no solo era un Capsule Hotel, sino que yo pagaba por hora. Entonces ellos me pedían directamente las horas que viajaba y yo estaba contento. Porque si hubiera tenido que ser la clásica, el check-in a las 2 de la tarde y salir a las 11, si hubiera llegado a las 9 de la mañana o a las 10, hubiera tenido que pagar 2 noches y no hubiera estado contento. Entonces, para conseguir todo este proceso, tenéis que pensar a los 3 elementos que os he dicho al comienzo: la plataforma, el diseño digital y las analíticas avanzadas. Hay un mínimo para saber dónde estáis y quién sois. Hay distintos tipos de estrategias digitales. Uno es el que tiene las habitaciones, que puede ser un Marriott, Starwood, o hay una alianza con alguien que no tiene las habitaciones y monta las plataformas. Entonces, en el momento en que yo tengo habitaciones, pero me convierto como alguien que, siendo Starwood o Marriott, te empieza a dar un servicio como un Capsule Hotel. O empiezo a tener distintas cosas para funcionar de una manera diferente. Y entonces, no soy Airbnb, que es diferente, porque las habitaciones yo sí que las tengo, pero las uso de una manera mucho más activa y mucho más útil, con una plataforma de distinta manera. Puedo a lo mejor las habitaciones del Capsule Hotel tenerla en un Marriott, empezar a vender cosas por horas a lo mejor, según si estoy cerca del aeropuerto o lo que sea. Lonely Planet y TripAdvisor. Lonely Planet tenía todos los viajeros, tenía mucha literatura, muchos documentos, pero ellos no han sido capaces de ponerlo online. Lo querían vender por libros o por capítulos. No se han dado cuenta que se podían convertir en el centro de las informaciones de los viajeros. Entonces, luego hay el que vende directamente. Hay el Amazon, hay el que no tiene sus propios coches, pero los alquilas. Netflix, que ahora tiene un modelo mixto porque no tienen sus películas, ahora sí que las tiene, pero la mayoría son películas de otros y las vende. Luego hay el tercero, el que genera el mercado, el que tiene la plataforma, que une a los vendedores con los compradores. Estos son gigantes. Es Booking, Kayak, que ahora es de Booking, y ellos conectan los vendedores con los compradores. Y luego ahora ha nacido un cuarto tipo, que antes no existía, que era el que
ha creado un servicio que antes no existía, que ha juntado los conductores con los viajeros, con los que necesita ir en coche. Y antes los conductores no podían hacer esto, porque ¿cómo conseguían la confianza de un viajero? Ahora hay gente que hay mujeres que a las 12 de la noche toman un Cabify, o sea, un coche desconocido, que no es un taxi. Y hasta confían más que los sistemas de taxi, como sabemos, en varios sitios de Latinoamérica hay solo algunas cadenas de taxi que se consideran de confianza. Hay Eat With, de ir a comer a casas de las personas, donde tú, en lugar de ir a un restaurante, organizas una casa, una plataforma para ver cocineros, juntar cocineros privados con personas. Y luego hay los clásicos, peer-to-peer, LinkedIn, Yelp, Twitter y lo que sea. Ahora, vosotros me diréis, esto está muy bien, pero yo soy un pequeño establecimiento aquí, ¿dónde voy a conseguir esto? Despacio, hay distintas maneras y especialmente hay que pensar también en cómo utilizar los datos para empezar a cobrar de una manera diferente. Hay un ejemplo que hizo un profesor que decía, si tú tienes un cepillo eléctrico, un cepillo de dientes y lo conectas a internet, cada uno sabrá cómo estás utilizando el cepillo. Y entonces te puede cobrar por uso al minuto o al mes, o lo puede conectar con una aseguradora médica y entonces más usa el cepillo y menos vas al dentista. Entonces te bajan el premio, el coste anual de la aseguradora según los minutos que utilizas el cepillo eléctrico. Imaginando que la gente no deja el cepillo encendido por horas para bajar el premio. Entonces ahí entendemos que ha cambiado el modelo. Y hay que pensar en un ecosistema general. Ahí es cuando pensamos de aliarnos con otros establecimientos, de juntarnos a una plataforma, y ahí es cuando el sistema, el ecosistema de un país, de un pueblo o de un sitio turístico puede juntarse y empezar a sacar datos y conocer los datos para hacer en conjunto lo que uno no podía hacer antes. Antes había un sistema binario de supply chain. Yo o cobro más a los turistas, a mis clientes, o pago menos a mis proveedores. Ahora hay distintas cosas. Tú puedes sacar datos de los clientes y hasta venderlos. Hay cosas que se pueden hacer. O puedes compartir con tus colegas y ellos te pueden dar algo e intercambiar estos datos. O puedes hacer un sistema con el gobierno para que esto ocurra. Y ahí cambia completamente el modelo. Empiezas a ver que puedes cobrar y además, claro, aquí esto lo veremos la semana que viene a nivel de qué preguntas se tienen que hacer, a qué nivel de creatividad para pagar según el uso que tienes. Imaginar que ahora con los sensores que hay, Nike sabe cuánto estás pagando, cuánto estás corriendo. Entonces ya te da los zapatos gratis, pero te cobra 5 céntimos al minuto o 50 céntimos por milla. Y cada vez que has corrido 700 millas, te cambia los zapatos. El que se llama Pay as you go, el producto como un servicio. Entonces, cuando estamos pensando en este nuevo modelo de negocio, imaginando la metáfora del cepillo de dientes, recordar que la estrategia digital no es automatización. Al contrario, es la personalización más profunda del cliente, entender lo que realmente quiere. Entonces, es un tema de confianza, es la base de la estrategia digital. El cliente confía en vosotros y la confianza se puede perder muy, muy fácilmente. Y os sorprenderéis, pero la estrategia digital es sobre la innovación, es sobre un modelo de negocio, no es sobre la tecnología. A pesar que tengáis la mejor tecnología, si no tenéis una buena estrategia, no conseguiréis nada. Y la innovación se tiene que calibrar entre cosas internas, cómo funciona mi establecimiento, y cosas externas, cómo funciona el ecosistema. Ahí es la cosa. Entonces, para acabar, las estrategias digitales pueden ser muy disruptivas. Esta puede ser una oportunidad, pero también puede ser un riesgo. Entonces, tener cuidado porque esto es algo que puede funcionar o menos. Entonces, espero haberos ampliado, haber preparado vuestra mente para la sesión que viene de la
del jueves para ver ahí lo que funciona y que no funciona de todo esto. Hola, Julio. Yo quisiera en todo caso pedirte si puedes volver a la diapositiva 40. No sé si soy la única, pero me quedé con un pendiente, si te retornas 2 diapositivas, porque me quedó clarísimo el primer punto. Esa. Me encantó cómo explicaste el primer punto de la estrategia digital. Esta, ¿no? No, bájalo 2 puntos, bájalo 2 diapositivas, esa. A mí me quedó clarísima el primer componente, pero no sé, Sí. digamos, si podrías, digamos, volver a explicarnos esto con un poquito de más detalle, la 40 en la que estabas, mientras las personas que nos acompañan van al chat y empiezan a formular sus preguntas muy concretas. Perfecto. Entonces, el ecosistema, ¿cómo funciona el ecosistema? Entonces, el ecosistema tienes que pensar que en el momento en que generas datos, no solamente vas en un sistema de interacción con el proveedor y con el cliente, sino que entran a hacer parte de esto muchos más elementos, muchos más agentes. Por ejemplo, las telcos aquí, si tú amplías mucho el tema de los datos y vas poniendo una plataforma que requiere un gran consumo de datos, evidentemente estás beneficiando también la telcom local, que como cliente ves que tú estás generando un flujo de datos con las personas, tú mismo que estás pagando tu abono mensual de Internet, pero también todos tus clientes que cuando llegan o antes de llegar, al llegar al aeropuerto o algo, están consumiendo sus datos para rellenar las informaciones de tu app y estás generando un flujo de datos mucho más grandes. Si te conectas con otros tipos de proveedores que hay ahí, que pueden estar conectados contigo, que por ejemplo, lo que hace ahora ya TripAdvisor, de recomendar, de visitar otros sitios, o donde hay una visita guiada y a lo mejor el trayecto desde el aeropuerto al hotel, en lugar de ser un aburrido viaje en una van, contratas un guía que explique las guías, que explique la historia de la ciudad y conviertes este viaje en un espectáculo. A lo mejor estás incluyendo dentro del ecosistema esta opción y las personas pueden elegir en el paquete que está en tu reserva también otros tipos de servicios. ¿Es más claro, Paula, ahora? Para mí, clarísimo. De hecho, pensaba, por ejemplo, en una de las compañías que hace parte del eje del proyecto que viene del mundo del transporte. Yo creo que un ejemplo como el que acabaste de mencionar, de transformar el simple desplazamiento, digamos, del punto, digamos, de abordaje al avión o del aeropuerto a la ciudad en una experiencia distinta, ya es un ejemplo que seguramente para esa empresa que nos acompaña en este proyecto es absolutamente relevante. Quiero invitarlos a todos los empresarios que están allí a que abran por favor el chat y empiecen a formularnos sus preguntas, sus comentarios. Esta sesión es más estimulante si ustedes, por supuesto, participan y también, digamos, nos ayudan a traer estos conocimientos a asuntos de su vida cotidiana. Yo simplemente, mientras las personas se animan, Julio, a formular las preguntas, voy a recordar un par de cosas que dijiste que me parecen prioritarias y creo que con eso también los vamos estimulando. Primero, me encantó cómo nos ubicaste en esa idea de excelencia operacional. Nos invitaste a conocer al cliente, por supuesto antes, y seguramente sigue siendo un elemento importante, observar, preguntar, pero hay maneras más eficientes de hacerlo. Eso ni mucho menos, digamos, elimina una sensibilidad que los agentes del mundo del turismo siempre han tenido, que tienen pues como una manera de observar y de tenerlo todo bajo control que es muy poderosa, pero les da unas nuevas herramientas a ustedes, quienes nos escuchan el día de hoy en esta masterclass, no solamente durante el proceso de la prestación del servicio, de la experiencia, sino como bien decía Julio, antes. ¿Qué
puedo saber antes de mi usuario, de mi consumidor, para prestarle un mejor servicio cuando efectivamente ya estamos en contacto. Una cosa que me encantó que dijiste hoy, Julio, y que la esbozó ya Gabriel Bedoya en la sesión pasada, es entender bien las verdaderas necesidades de mi consumidor. Gabriel Bedoya decía el martes con una imagen que quizás los que estuvieron recordarán, que era la del taladro. El consumidor no necesita comprar un taladro, el consumidor necesita tener los cuadros de su casa instalados y bien montados. Tú nos dijiste hoy, ¿necesita la habitación de un hotel o necesita acomodación? ¿Necesita alquilar un carro o necesita movilizarse? Y esa expresión, mientras los demás, insisto, van llenando sus preguntas y comentarios, es muy poderosa en este momento del business model COVID. Tengo un hotel, creo que vendo habitaciones. Si sigo pensando de esa manera y el mundo del alojamiento está cerrado porque estamos confinados, pues efectivamente parece que el modelo de negocio que tengo se ha derrumbado. Si soy capaz de pensar, como bien lo dice Julio o lo decía Gabriel el martes, en que lo que vendo no son habitaciones de hotel, sino que vendo el negocio de la acomodación, soy capaz de revisar mi modelo de negocio, mi business model Canva, mi business model COVID, y encuentro nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades para repensar. Me encantó una cosa además, Julio, que pensaba mientras te escuchaba, y es que el COVID, insisto, como un periodo de prueba, ha permitido dos cosas muy poderosas. Uno, que tengamos un mayor nivel de admisibilidad de la tecnología. Hoy estamos más dispuestos a, entendemos que hace parte de la vida, y de hecho hemos visto modelos de adaptación increíbles en niños, en adultos mayores, que, digamos, han entrado con mucha más dinámica a este universo. Y también el COVID ha permitido que haya una mayor tasa de permeabilidad de la tecnología, que lo que, digamos, nos permite lograr esté mucho más al alcance de todos. Y lo último que digo, porque ya quiero, insisto, pasar a sus preguntas y comentarios, por favor, vayan al chat y déjenlas ahí, no desaprovechen a un hombre como Julio, que además nos ha dado ejemplos maravillosos asociados al sector para que él les responda a sus preguntas. Es la manera, Julio, y te lo agradezco muchísimo, cómo conectaste el tema del modelo de negocio, toda la transformación digital, con el siguiente capítulo de este proyecto, es decir, ya nos fuiste, digamos, introduciendo con muchísima suavidad en el territorio del diseño de la experiencia. Nos hablaste del Customer Journey, cómo cuidar todos los puntos de contacto, todos los touch points con nuestro consumidor para que sea realmente una experiencia integral, y qué rol juega lo digital en esa experiencia, que insisto y terminaste con una frase que me encantó, es un tema de estrategia y no de tecnología. Es de confianza, es de gestión ecosistémica y no solamente pues de tener la última app en el mercado. Vamos entonces, si les parece, al punto de preguntas. Dime. Participante, Laura, me das un gusto enorme. Ojalá fueran todos para tú. Me haces sentir el mejor profesor del mundo. Entiendes todo. Perfecto. Gracias. Me voy a ganar el premio a la alumna del año, vas a ver. Nada más hoy ha sido una sesión muy bonita con Fran y contigo. Vamos entonces con las preguntas que nos han llegado. La primera, nos dicen, ¿qué primeros pasos recomendarías a una empresa de eventos que no ha tenido experiencia previa en el territorio de la inteligencia artificial y que pues ahora es obligatorio que lo haga? Claro, los primeros pasos es, no ha tenido experiencia en el tema de los datos, pero tiene experiencia con los clientes. Y entonces es empezar a primero ver todos los datos de los clientes pasados que ya hay y empezar a montar una infraestructura, que puede ser una app, una plataforma o encuestas digitales a distintas maneras, para que los datos pasados tengan una conexión con los datos futuros. Y entonces a partir de ahí se empieza a tener un histórico que tiene valor, y a partir de ahí se puede empezar todo el trabajo.
Me encanta. De hecho, Julio, simplemente como un complemento, veía, digamos, en una dinámica de Twitter que se dio hace unas semanas en Colombia, alguien que decía algo que me pareció al menos razonable para dedicar unos minutos. Decía, veía como empresas de otros universos, por ejemplo, del mundo del retail o del mundo, digamos, del abastecimiento, que sí que están ya de puertas abiertas en Colombia, luchando, intentando, digamos, manejar el tema de control de aforos, de filas, por ejemplo, y que es un tema que los desborda, que no hace parte de su modelo de negocio. Y esta persona en Twitter decía algo que me pareció interesante y es, ¿por qué no empresas del mundo del retail? Lo vimos con Zara en París, o lo hemos visto con otras empresas de tecnología en Colombia en un día que hubo, por ejemplo, sin IVA. ¿Por qué no se asocian con empresas del mundo de eventos y logística, que ellos sí que son expertos en controlar aforos, en controlar filas, para que uno no pierda de vista su negocio, cumpla las normas de bioseguridad y de esa manera además las empresas del mundo de eventos, que no solo saben hacer eventos en centros de convenciones, sino que saben hacer eventos en el amplio sentido de la palabra, pues pueden encontrar otras oportunidades de negocio. Claro. Siguiente pregunta, la hace Judith Quintero. Judith dice, ¿de qué manera podemos tener información de un comensal antes de que llegue al restaurante? ¿Qué les aconsejarías, Julio? Ahora, evidentemente esa es la pregunta del millón. Ahí, evidentemente, hay aplicaciones como, aquí en España hay una que se llama el tenedor. Y entonces el tenedor, por ejemplo, te hace la reserva en tu restaurante. Y ahí, evidentemente, esto es un tipo de servicio que ya tiene el perfil del cliente que ha venido. Y además tiene el histórico del cliente que ha venido. Entonces, el tenedor, por ejemplo, en el momento en que alguien haga reserva, ya te puede decir qué tipo de experiencia ha tenido este cliente. O ahí es aliarse con otros restaurantes, hacer una app a todos los restaurantes, ver en TripAdvisor o regalarle algo o hacerle un descuento por registrarse en la app, que es la cosa que hacen la mayoría de las personas. Y en el momento en que te registras en la app, hay distintas maneras donde permites la registración en la app a través de Facebook o de Gmail, y esto te permite tener un montón de datos. O sea, hay distintos trucos que hay, algunos más caros que otros, pero hay manera. O si no, es empezar el camino para que luego esto funcione de una manera despacio. A lo mejor no tienes los datos hoy, te haces un plan para el 2021 de montar una infraestructura ahora, una app, o aliarte con los restaurantes y empezar a ver cuáles son las opciones. Curiosamente, yo te podría claramente hacer un trabajo de consultoría, pero al momento no hace falta ni esto, porque si tú ahora que te he puesto en la mente estos conceptos, si vas en Google encontrarás miles de ejemplos. Era que solamente saber dónde buscar, y ahora lo sabes. De hecho, Julio, me encanta lo último que dijiste, porque quisiera solo complementar tu respuesta mencionándole a Judith Quintero, que es quien hizo la pregunta, que ya observamos como muchas empresas del mundo de la restauración empiezan, por ejemplo, a tener su propio canal de domicilios, de deliveries, primero porque quieren cuidar más cómo llega el empaque, cómo llega el producto, que de esto hablábamos en detalle en la sesión de polinización cruzada, pero también por una cosa estratégica, y es porque ellos quieren quedarse con los datos de quienes compran y no entregarles siempre esa información a plataformas muy grandes. Aquí, por ejemplo, hay una muy conocida que se llama Rappi, que en últimas es la que se está quedando con esa información, cómo se llama el cliente, cómo paga, qué tipo de cosas compra. Entonces, cuando uno ve que las compañías y los restaurantes de distintísimos niveles, ellos están montando su propio sistema de delivery, de un lado es por cuidar ese experience design del que hablaba Julio, pero también es porque los datos valen, quieren tenerlos y quieren cuidar mucho más a ese consumidor. Tenemos una siguiente pregunta de Salvador Cachán. Julio, y para la reapertura solo me permiten, volviendo al mundo de la restauración, que el servicio y la experiencia en mesa sea mejor. ¿En qué me enfoco?
en satisfacer la alimentación y en ese momento cómo les genero la experiencia, si hay distanciamiento físico y el contacto en la mesa se redujo solo casi que a llevar la comida y a llevar la cuenta de pago. Ahora, una de las cosas que yo he notado ahora es que a pesar de todas las medidas higiénicas que hay, según el nivel de restaurante se nota, y esto hablo en España, y tengo una experiencia limitada porque he estado mucho en Colombia, pero no sé ahora cómo Colombia ha estado reaccionando. Pero te puedo decir que aquí hay pocos restaurantes que una vez que dicen lávate las manos, luego limpian la mesa de verdad bien o mantienen todas las medidas de higiene que hay. Y una de las quejas más grandes que está habiendo ahora en España es que no se están cumpliendo las normas higiénicas en los restaurantes. Entonces, al final uno no dice nada porque ya está cansado de hablar de este tema, pero yo creo que todo esto tiene que ser lo excelente que era antes y además súper limpio. Cumpliendo con estas dos cosas, al menos aquí en España, ya te estás diferenciando del resto. De hecho, Julio, esta semana veíamos el anuncio de que una buena cantidad de locales comerciales en Nueva York han sido multados y van a tener que cerrar porque efectivamente abrieron con un alto estándar de cumplimiento de las normas de bioseguridad, se fueron relajando y esa relajación pues ha, digamos, coincidido con pequeños brotes, etcétera. Entonces, pues, como tú bien lo dices, seguramente volveremos al sitio que nos cuide en términos de la experiencia, que nos dé un buen producto, pero que, de nuevo, con esa transparencia en el cumplimiento de las normas, sin que yo me sienta ahogada, asfixiada, pues yo siga percibiendo un estándar y un cumplimiento alto. No sé si alguien más de ustedes tiene preguntas o comentarios. Creo que ya vamos cerrando, digamos, como las preguntas y comentarios que hemos recibido el día de hoy. A todos los que nos están acompañando en la sesión, recordarles varias cosas. Uno, que estas sesiones están siendo grabadas, que paulatinamente se van subiendo al canal de YouTube, que Daniela Oseche, como la gran gerente de este proceso, se los va compartiendo para que puedan volver a estos contenidos, que seguramente estas 2 horas se van muy rápido y vale la pena, por ejemplo, que quienes están aquí, gerentes y líderes, pues convoquen a los miembros de sus equipos, vean estos videos de nuevo con calma para que puedan empezar a aterrizar los conceptos, a revisar los ejemplos que Julio y Fran, por ejemplo, por citar solo la sesión de hoy, van mencionando y puedan, digamos, ir incorporando estos sus planes de trabajo. Y que hoy Julio nos ha dejado encaminados en ese nuevo modelo de negocio que trabajaremos ya este jueves con las 10 empresas claves del sector. Creo que aquí vamos terminando las preguntas de hoy. A ti, Julio, mil gracias. Seguiremos siendo buenos alumnos como hasta hoy en la sesión del jueves. A todos los que nos están acompañando, millones de gracias. Y a las empresas ejes de este proyecto, recuerden que estamos esperando su Business Model Canvas que trabajaron con Gabriel Bedoya la sesión pasada, que es una capita sobre la cual pondremos lo que trabajaremos con ustedes en la sesión del día jueves. Julio, mil gracias por esta sesión de hoy, absolutamente estimulante y conectada al sector. Sí, y el jueves justo hablaremos de esto, o sea, iremos más allá y veremos en detalle cuáles son las preguntas que hay que hacerse, como las que algunas han salido hoy, aunque muchas son específicas y ni yo, lamentablemente, ni nadie está teniendo una respuesta, porque si no, no habría una crisis económica, lamentablemente, pero sí que haremos unas preguntas que servirán para que uno vaya más en profundidad y se dé cuenta de mirar lo que decía antes. Si quieres hacer algo nuevo, tienes que parar de hacer algo viejo. Y estas preguntas ayudarán a las personas, a los participantes, a darse cuenta de cuáles son las cosas viejas que están haciendo todavía y no lo sabían. Julio, me encanta. Un segundo porque tengo una pregunta final y dice, ¿cuáles son las apps básicas con las que podríamos empezar a trabajar cuando estamos trabajando en el mundo del turismo? ¿Cuáles son como las herramientas indispensables digitales que hay que tener? Las herramientas digitales, ahora, la clave
es lo que decía, plataforma, diseño digital y analíticas avanzadas. La plataforma normalmente es una app, la que decía antes, donde te registras, o sea, el nombre del restaurante. El tema es que las apps son aburridas. Entonces, yo no me registro, no me descargo una app en el teléfono donde ya tengo 100 apps, me descargo una más que solamente me genera desorden. Tengo que tener un valor para registrar esta app. Entonces, ahí es una de las cosas más. Y ahora, tener un sitio web, tener una app, ya empieza a costar muy, muy poco. A partir de ahí es empezar a ver, esta es la tecnología. Pero ¿a qué te sirve esto? Ok, a sacar los datos. Muy bien, pero hay miles de personas que sacan datos como tú y esto no sirve. ¿En qué te diferencias? Y ahí está la creatividad humana. Y la creatividad humana te permite poner esta app que sea un juego, esta app te permite tener un descuento, que a lo mejor te alías con otra persona y te da un descuento en otro establecimiento, o sois partes de un gremio y da descuentos a todo el grupo. Tenéis que entrar y pensar en el cliente cuál es su motivación en descargar esta app, porque si no, difícil que una persona vaya a entrar en esta app. Total. Ese es el primer paso. Uber empezó en San Francisco, empezó pequeño, no es que empezó en todo el mundo. Entonces ahí empiezo en mi barrio o en mi restaurante o hago un modelo piloto con unas mesas, con unos clientes, con los amigos o con los peores clientes o con los mejores o con los viajeros. Había un modelo, perdón, ahora que se me ocurre, en Telefónica, nosotros dábamos un servicio que en el momento en que todos los viajeros llegaban en crucero, en Barcelona hay un puerto con 10 cruceros, pueden estar al mismo tiempo. Ahora no hay nada. Y entonces cuando ellos entraban, llegaban a las 8 de la mañana, todos los móviles que se conectaban al puente telefónico del puerto eran los del crucero. Y entonces esto de forma agregada, o sea, sin saber su número de teléfono, pero se le daba un código y entonces se empezaba a ver dónde ellos iban. Y entonces uno podía decir que los del crucero se iban 20% a ver el Montserrat, una montaña aquí cerca. Otros se iban al outlet de la Roca del Vallès. Otros se quedaban en el centro de Barcelona. Y esto era más difícil saber si se habían ido a Plaza Cataluña o a la Boquería porque están muy cerca. El teléfono te da esta definición. Pero una telefónica te daba un tipo de servicio que ahí ya te indicaba un tipo de dato, un tipo de cosas que unos clientes, los de los cruceros, tenía esta tendencia. Pues de hecho me encanta que menciones eso porque lo complemento en un minuto en un proyecto que hicimos desde Conexiones Creativas hace unos años cuando estábamos sobre todo basados en Barcelona y nos conocimos. Fue para la Wine Business School, para la Escuela del Mundo del Vino en Cataluña, que pues es absolutamente fuerte con el tema del cava, con empresas tan grandes como Freixenet, como Gramont, etcétera. Ellos querían, y lo cuento breve solo para poner un ejemplo ligado a lo que dijiste, saber cómo introducir unas categorías de vino al mercado ruso. Y para, digamos, hacer una especie de tanteo de prueba, compramos parte de esa información que nos estás mencionando, Julio, de Telefónica. Sabíamos el viajero ruso por dónde se movía en la ciudad de Barcelona, con lo cual sabíamos sobre todo dónde almorzaban, que es al mediodía en Colombia, es decir, dónde se come, y dónde cenaban en la noche esos viajeros. Sabiendo los rusos dónde almorzaban y dónde cenábamos, sabíamos en qué restaurantes teníamos que introducir esa carta o esa tipología de vinos porque teníamos más posibilidades de conectarnos con viajeros rusos y entender si sus digamos, gustos o apetitos se conectaban o no con las características organolépticas de esta tipología de vinos. Y de esa manera empezamos un proceso de exportación pasiva antes de hacerlo de manera activa. ¿Ves, Paula? Eres la mejor estudiante, siempre. No, los mejores son los 10 empresarios claves del proyecto. Julio, mil gracias a ti. Ten un feliz día, un saludo muy especial para todos los empresarios y las instituciones que nos están acompañando desde Barranquilla. Este proyecto tiene muy buena pinta, como dirían en España. Vamos a ritmo de crucero, señores. Nos vemos entonces el próximo jueves contigo, Julio, con los empresarios y a todos ustedes. Feliz día. Gracias. Gracias, adiós. Chao, chao. Chao.